Ujú. Así que creo que ya estamos grabando y darles nuevamente la bienvenida a este espacio, a esta jornada de discusión y principalmente a esta mesa donde se va a presentar una ponencia en relación a lo que es la cuestión social y las manifestaciones de esta y mucho más particularmente el rol del trabajo social frente a ellas. Ya en este sentido, queríamos comentarles que a modo de introducción, consideramos que nuestra América Latina se ha caracterizado por ser un campo de totalidades, de disputas, de fenómenos en constante como configuración y de también luchas por el reconocimiento y la garantía de derechos humanos. En ese sentido, tanto la lucha contra la pobreza o inequidades frente a acceso a, por ejemplo, la salud o otros tipos de derechos, se han visto como dimensiones claves en lo que es como el campo de nuestra disciplina. Y en este sentido, en tanto también forman parte de un gran conglomerado de expresiones que devienen del fenómeno de la cuestión social, nos parecía muy importante también generar un espacio crítico de discusión, de articulación, de intercambio de ideas y de saberes en relación a esto, y también con, más que nada con el fin de cuestionar y repensar un poco el trabajo social en el que nos estamos formando y los proyectos éticos y políticos que como disciplina queremos como proyectar, alcanzar e incluso disputar, ¿ya? Más bien, también aclarar que entendemos la cuestión social como un fenómeno complejo y que está en constante como reconfiguración, reconceptualización, y además que está presente en cada uno de los como microexpresiones de la precarización de la vida en el contexto actual, ¿ya? En este sentido, reiterar que el trabajo social, al incluirse en estos espacios, está interpelado constantemente a enfrentarse a estas situaciones y también como a repensar las estrategias. Y es justamente en este margen, en este contexto, en este desafío que se articula, que se enmarca la presente ponencia del magíster Jorge García, quien Andrea lo va a presentar ya más detalladamente, así que le doy el paso. Muchas gracias, Nacho, por esa introducción. Y como estaba comentando mi compañero, hoy tendremos una temática muy importante y tenemos el agrado de contar también con el apoyo del magíster Jorge García, director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Entonces, pues yo únicamente doy la cordial bienvenida, dejo el espacio, tendremos un tiempo aproximado de 40 minutos para la ponencia. Posterior a eso, daremos un espacio para preguntas y respuestas. Tenemos acá dos tarjetitas, una amarilla y una roja para quien nos gusta el fútbol. Sabemos de que el rojo, bueno, no es que nos vayamos a descansar completamente o que nos saquen del partido, sino es porque ya se culminó el tiempo. Cuando saque la tarjetita amarilla es porque quedan 5 minutos. Sí, eso es para tener como el control del tiempo y que podamos aprovechar al máximo. Así que bienvenido y le dejamos su espacio. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Primeramente quisiera agradecer mucho la invitación que me han hecho llegar para participar en este espacio de pensamiento en voz alta respecto al trabajo social. Eh, Me encanta compartir con estudiantes, primero en mi país, obviamente en mi escuela de la que provengo, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero luego también en un escenario mucho más polifónico, ¿no? Con estudiantes y colegas de distintas partes de nuestra América. Entonces, a mí me han pedido hablar sobre las manifestaciones, la cuestión social y el rol del trabajo social. Yo voy a partir haciendo una pequeña metáfora que ojalá pueda conectar con la experiencia de cada uno de los que nos están viendo y escuchando. Eh, Sobre todo teniendo en cuenta que son muy jóvenes. No sé, ¿recuerdan ustedes cuando se comían un caramelo o se comían un toffee? Esa cosita que viene, ese dulcecito que viene envuelto en una bolsita y que entre la bolsita y el caramelo hay otro papelito que lo envuelve. Entonces, centren allí, porque para entender la cuestión social, para entender la política social, para entender al trabajo social, hay que pensar que esto está envuelto, tiene envolturas, ¿no? La primera envoltura, la más grande, sería la del modelo de desarrollo, modelo de producción. Lander dice modelo civilizatorio de Occidente, esa es la más grande. El papelito,
¿no? Vendría a ser la cuestión social, ¿ok? Podríamos ponerle un papelito más de protección. Ese sería el de la política pública. Y finalmente el caramelito sería el trabajo social. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos entender la cuestión social fuera del modelo de desarrollo. No podemos entender al trabajo social fuera del modelo civilizatorio de Occidente. No podemos entender las políticas si no es como parte, como respuesta, como eh, resultado de las políticas contenciosas, como decía Charles Tilly, que se van dando dentro de un modelo de desarrollo. ¿Ok? Eso es lo primero. No podemos hacer separaciones arbitrarias, ¿no? Y pensar solamente en el trabajo social de cara a la cuestión social en un sentido epifenomenal, sino más bien en una permanente articulación con los otros niveles que he mencionado. Ahora, una vez que les comparto esto, yo voy a ya enfocarme en algunas características. La primera es la general. La primera tiene que ver con el modelo. ¿Cuál es el modelo? Es el modelo capitalista, que a partir de los 70 en América Latina se replantea, se fortalece, se posiciona como el modelo neoliberal. Marco la década de los 70, específicamente a partir de la caída de Salvador Allende en Chile y la irrupción de Augusto Pinochet. Luego, desde allí, Latinoamérica se va a volver cada vez en una nueva versión, en una nueva representación de neoliberalismo. Por ejemplo, en mi país, en Perú, el neoliberalismo entra de lleno en la década de los 90, durante esa década perdida y tristemente recordada para los 33 millones de peruanos, que fue la década de Fujimori, totalmente neoliberal, radical, terriblemente violador de los derechos humanos, un genocida total, ¿no? Bueno, normalmente el neoliberalismo siempre entra con pata en alto, y esa pata en alto le expresan este tipo de personajes supuestamente mano dura, pero han sido terriblemente violadores de derechos humanos y fortalecedores de políticas de embrutecimiento colectivo en nuestras poblaciones. Entonces, tenemos este modelo que se caracteriza, como decía Schumpeter, por generar una creación destructiva, ¿ok? El modelo capitalista genera modernidad, se expone de alguna manera con todos estos beneficios, ¿no? Del desarrollo tecnológico, científico, del mercado, ¿no? Como expresiones bonitas del proceso, pero al mismo tiempo es creación destructiva, porque destruye vidas, destruye seres humanos, destruye además el sistema ecológico. O sea, pensar en el proceso de desarrollo neoliberal sin bordes sociales, sin excluidos, sin marginados, es prácticamente imposible. No en vano el 10% de la población mundial, en este momento, el 10% de la población mundial es pobre. Eso es 736 millones de personas. Y no en vano el 25%, pobres extremos, perdón, y no en vano el 25% de la población mundial es pobre. Es decir, 1.300 millones de personas. O sea, eso es lo que no aparece en la plataforma, en el aparato ideológico para mostrarnos, que nos muestra este modelo. No sale en la propaganda, no sale en el marketing, no sale en la publicidad, no salen los discursos políticos muchas veces de los tomadores de decisión política. El modelo es un modelo que reproduce la exclusión, que tiene en su ADN la marginalización, que tiene en su genoma la desigualdad social. Y entonces es dentro de este modelo que surge, que aparecen las políticas públicas, orientadas inicialmente al campo de lo social, sobre todo las que surgen a finales del siglo antepasado e inicios del siglo pasado, para atender esto que llamamos la cuestión social, ¿no? La cuestión social es un producto social, es el producto, es el resultado, es las condiciones sociales que va desplegando el modelo. Condiciones sociales que no solamente son fenoménicas ni tampoco son procesuales, o sea, no solamente es gente desarrollando su trabajo, la educación, participación social y las distintas formas de vida social, sino también que se expresa en esto que nosotros llamamos, que para los trabajadores sociales es de alguna manera nuestro signo, nuestro punto de referencia, lo que queremos transformar siempre, que son las problemáticas sociales de vida.
procesos problemáticos, ¿no? Dilemáticos, que se expresan en la disminución de la calidad de vida y también en un aminoramiento de la esperanza de existencia de las personas, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que de entrada, un marco de relaciones que en términos materiales, que en términos políticos condicionan esta desigualdad, que se expresa de múltiples maneras, ¿ah? De múltiples maneras. Por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, se dice que es la región más desigual del mundo. La esperanza de vida en Latinoamérica entre las personas que están en el sector A y el sector E tienen una diferencia de 16 años. 16 años de diferencia en la esperanza de vida de acuerdo a cómo estás ubicado en esta pirámide de desigualdad de base económica, ¿no? También podemos verlo desde el plano de la acumulación. Desde el plano de la acumulación, por ejemplo, tenemos que el 10% de población latinoamericana, el 10% se apropia del 37% de la producción de nuestra región. 10% de población tiene el 37%. Y en el caso del otro lado, de la gente de los sectores populares, el 40% de la población accede apenas al 13% de lo que produce o lo que se produce en nuestra región, para que vean la desigualdad, ¿no? Para que mostremos la desigualdad. En ese sentido, el trabajo social, como decía Jung Gary Hobbes, una carrera contextual, ¿no? Una carrera contextual, como decía también Paulo Neto, una carrera que no podríamos llamar trabajo social, sino trabajos sociales, va surgiendo y se va desarrollando, se va desplegando con algunos énfasis diferenciales en las distintas realidades en las cuales surge la carrera, siempre dentro del modelo civilizatorio de Occidente. O sea, el trabajo social es un producto social también. Por eso yo lo colocaba al final envuelto en varias capas, ¿no? Ahora, este modelo neoliberal además tiene algunas características que van más allá de lo eminentemente o de lo exclusivamente material, ¿no? Tiene expresiones además de corte ideológico, en las racionalidades, en la forma de pensamiento. Esto que analiza históricamente, recuperando el tiempo, Richman, ¿no? Cuando habla de la lógica o de la racionalidad del permanente interés. El modelo expresa no solamente como reglas de juego, no solamente como condiciones, como efectos deseados y lo que siempre dicen los neoliberales, resultados no esperados, sino también en la lógica, en la racionalidad, en la forma de pensamiento. Frank Hinkelamer decía que esa lógica es la lógica de cálculo de utilidad o de costo de beneficio. El de cálculo de utilidad también está en Durkheim. La idea de que las personas comienzan a pensar de manera individualista. Se forman en una perspectiva del ser humano como lobo del otro ser humano. La búsqueda de ganar, la búsqueda de generar ganancia económica, específicamente es la que se enfoca Richman con el interés permanente, ¿no? Que termina siendo, en la lógica de Fernández Blanco, una adicción. La adicción permanente a el dinero, a los productos del modelo. Una permanente adicción que él mismo llama una expresión de un narcocapitalismo. Un narcocapitalismo que no tiene que ver necesariamente con las drogas de la calle, ¿eh? No tiene que ver con las drogas ilegales, sino que todo dentro del modelo es adicción. Los productos son adictivos, ¿no? Las necesidades no auténticas, como decía Truppes, las necesidades no auténticas terminarían siendo una expresión de productos que vía publicidad, vía propaganda, vía psicología inversa, que nos hace ver no necesariamente como completos, sino como siempre carentes, siempre nos falta, siempre necesitamos, nunca estamos satisfechos, termina siendo pues un elemento también adictivo, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que merma la mentalidad de la gente, que se convierte de alguna u otra manera en una nueva forma de colonización. El modelo es resiliente, el modelo se reproduce, el modelo tiene crisis, el modelo en este momento tiene una crisis pandémica, lo tuvo en 1929 con el crack económico, lo tuvo en la primera década
hacia 1914 con la Primera Guerra Mundial. Tiene crisis constantes, pero el modelo se reproduce, es resiliente, ¿no? Tiene capacidad de ser resiliente, pero además busca llegar no solamente a la fibra material de nuestras relaciones, sino también a la fibra cultural de las personas. Y entonces tenemos muchos pobres, quizás de los que mencionamos en nuestras estadísticas de inicio, que piensan como ricos o que se creen ricos. No sé si ustedes han visto eso o se han encontrado con sus pares por ahí, que son pobres, pero tienen mentalidad de ricos. Bueno, ricos en términos simplemente culturales, ¿no? Porque materialmente siempre están, como les decía, en la constante de no satisfacción, de no concreción, de no alcanzar lo que están buscando. Pueden utilizar cualquier metáfora, por ejemplo, la metáfora esta de los smartphones, ¿no? Está contento el día que se compre el smartphone, es feliz, es un hombre, una mujer realizada. Al año ya su smartphone ya no sirve, ya está frustrado, ya se siente acomplejado, ya mira los otros smartphones y se siente, wow, lo mío está muy venido a menos, ¿no? O sea, hay una constante, esto que podríamos llamar también una constante de frustración, una promesa incumplida del modelo. El modelo te pone las visiones, los paradigmas, los modelos de éxito, de realización, de satisfacción, pero al mismo tiempo este punto de llegada nunca se alcanza. Nunca se alcanza. Siempre estamos frustrados, siempre estamos incompletos, siempre estamos descontentos. Expresiones muy toscas de esto puede ser la gente que es muy rica, ¿no? Que es muy rica y como ustedes saben termina con la vida suicidado o sobredrogado, ¿no? Con sobredosis, o en unas condiciones realmente terribles de vida, ¿no? Pero también esto tiene una expresión en nuestros sectores populares, en nuestro sujeto popular. Entonces vivimos una sociedad del constante interés, del interés individual, ¿no? Donde se posiciona algo que es muy importante también en el modelo, bueno, ya como un resultado, digamos, de todo lo que hemos estado mencionando, que es una cultura del yo. Una cultura del yo, eso lo dice Manuel Castells, una cultura del yo, ¿no? Que podría ser de alguna manera una expresión del individualismo, individualismo que además puede ir con algo de egocentrismo y por qué no también con una traza de narcisismo, ¿no? La necesidad de estar satisfecho individualmente pero nunca totalmente completo, ¿no? Entonces, este individualismo es muy importante en las relaciones sociales, en la cuestión social, ¿no? Nos lleva a despreocuparnos de los bordes sociales. Los tomadores de decisión política, nuestros gobernantes, optan por marginalizar lo más lejos posible los sectores pobres, ¿no? En algunos países están detrás de los cerros, los esconden, ¿no? Los alejan, que no se exprese, que no se vea la pobreza. La sociedad civil los ve siempre, muchas veces a los sectores afectados, como el antimodelo, ¿no? El antimodelo en su formación. Para los trabajadores sociales son la deuda interna, son la deuda social, es el sujeto que no está en una condición de marginación o exclusión social porque quiera, sino más bien porque la sociedad, el modelo los vulnerabiliza. Muy importante hacer un corte de entrada. Esta idea de poblaciones vulnerables, esta cuestión de poblaciones en riesgo, terminología semántica del modelo que le carga al sujeto la responsabilidad de su condición, cuando en realidad deberíamos cambiar esos términos, eliminar esos términos, para pensar más bien en poblaciones vulnerabilizadas. ¿Quién las vulnerabiliza? Su Estado portador de un modelo, el Estado que no cumple con su responsabilidad básica. ¿Cuál es la responsabilidad de un Estado? Bueno, en mi país está en el artículo 44 de la Constitución Política, pero debe estar también en la Constitución Política de cada uno de vuestros países. Es la responsabilidad de promover el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población y coadyuvar al desarrollo social, al bienestar social de todas esas poblaciones. Los estados no cumplen eso, no cumplen plenamente esa cuestión social. Entonces, cuando tenemos poblaciones con las que nosotros trabajamos, callejerizadas, institucionalizadas, afectadas por la problemática social no coyuntural, sino más bien estructural, es decir, múltiples problemas sociales, familias multiproblemáticas y todo eso, no es necesariamente una responsabilidad solo del trabajo social. Es la responsabilidad de estados que no cumplen con su rol. Es responsabilidad de gobernantes que no asumen realmente la tarea de buscar
transformaciones. Transformación, cambios sociales, cambios, redefiniciones sociales realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Más bien siguen una lógica de alivio, de mejora, que no en vano es también parte del léxico que manejan los políticos, los tomadores de decisión política, no cuando asumen un rol de gobierno, de administración gubernamental o también cuando están en plena campaña, como en algunos de nuestros países, ¿no? Perú, Ecuador, estamos en procesos eleccionarios, ¿no? Entonces, el modelo es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? No podemos olvidar su impronta, el papel, porque además el trabajo social tiene una característica muy interesante. Nosotros accionamos localmente, nosotros intervenimos localmente, porque los trabajadores sociales más estamos en el micro social y en el meso social, más estamos con la gente, con las familias, con las comunidades, pero actuamos localmente ante condiciones, ante procesos globales, en procesos globales. Tal como menciona José Luis Coragio, ¿no? Nosotros estamos tratando de cambiar a nivel microsocial, en el espacio local, fomentar cambios, redefiniciones, transformaciones, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que hay este gran gorro, que hay este gran paraguas, que este gran macroambiente, ¿no? De macropolíticas donde seguimos una senda de desarrollo neoliberal, ¿no? Entonces, muy importante primero analizar el funcionamiento de esta sociedad. ¿Entender? Y a partir de esto, recién entrar al análisis de la cuestión social, pues, del efecto, ¿no? De los resultados ya en términos de esta calidad de vida que hemos estado anticipando, ¿no? Con algunas estadísticas, con algunos planteamientos, ¿no? Entender, por ejemplo, que las políticas públicas, esta vía, acción, ¿cómo dicen? Acciones y omisiones que toman los estados para cumplir con sus roles, con sus funciones, como la que les mencionaba del bienestar y el desarrollo, ¿no? Esas políticas se dan en el marco de lo que ya mencionaba Contilli, políticas contenciosas, ¿no? En una permanente dinámica de interacción entre Estado y sociedad civil. Estado y sociedad civil, donde podemos definir a la sociedad civil además como dos grandes grupos de sociedad civil, ¿no? La sociedad civil del mercado, la sociedad civil del poder económico, porque ellos también son sociedad civil, pero que les interesa básicamente la plata, que les interesa básicamente la acumulación, que sus trazas de relación con el Estado son única y exclusivamente para ver cómo se ganan más dinero, ¿no? Y una sociedad civil que es la que de alguna manera los trabajadores sociales nos alineamos, ¿no? En nuestra visión romántica, utopista, ¿no? Que es la del sector popular, la sociedad civil del sector popular, los que decía Evita Perón, el sector de los descamisados, ¿no? De esta gente cuya preocupación es el cotidiano, cuya preocupación es la sobrevivencia, el día a día, ¿no? Que no están pensando en cómo sacarle más plata al Estado o ganar concesiones mineras ni nada de eso, sino más bien están pensando qué comen mañana, cómo pagan las cuentas, cómo mandan a los chicos a la universidad o a los estudios, ¿no? Ese sector popular que realmente no logra ser integrado a los beneficios del desarrollo que promete el modelo neoliberal. Entonces tenemos unas políticas que son contenciosas, una política pública que es un escenario, sobre todo lo social, un escenario de fuerte lucha entre Estado, sociedad civil, el sector popular demandando servicios para satisfacer sus necesidades y superar sus problemas sociales, y por otro lado también está otra sociedad civil del poder económico. Mención aparte la cooperación internacional, los organismos multilaterales y los organismos bilaterales que también meten la cuchara al tema de lo social. Es parte de los condicionamientos, es parte de los requisitos para apoyar a nuestros estados carentes, ¿no? En situaciones de incapacidad de suplir planillas públicas o sustentar el dinero para las políticas sociales, ¿no? Especialmente sentido en este tiempo. Nuestros países se han prestado plata en la pandemia, han dado cuenta de su
de su presupuesto nacional, pero al mismo tiempo hemos continuado con la rosca del endeudamiento y nos dan la plata y nos condicionan económicamente cómo debemos actuar para generar dinero, cómo debemos gastar ese dinero, pero también nos condicionan cómo debemos actuar políticas sociales. No en vano muchas políticas sociales, estas que se llamaban desde Coraje a finales del siglo pasado, nuevas políticas sociales, no han sido creadas por analistas sociales en nuestros países. No han sido generadas por trabajadores sociales, menos, ¿no? Sino estas políticas vienen de los organismos multilaterales. Ellos han dicho, transfiérele plata a la gente a cambio de que lleve a su hijo a la escuela, que lo inscribe en el seguro, que lo obligue a no trabajar, ¿no? Eso es lo que podríamos llamar políticas sociales enlatadas. La política social enlatada, la que es exitosa en 18 países. En nuestro país llega en el número 15, 20, 10, luego en otros países latinoamericanos ya ha sido probada, ¿no? Entonces, un escenario de contienda. Sí, Nacho, dime. En ese sentido, igual me parece interesante lo que menciona, porque al fin y al cabo la política social se estaría configurando como una manera de responder a la cuestión social, pero a la vez como una forma de reproducirla y de garantizar como su statu quo, po. Y en ese sentido, igual me gustaría consultarle como qué es lo que ve en un sentido crítico, como en una transformación de la lógica de la política social. ¿O cuál sería como el desafío de reconfigurarla quizás hacia allá una legítima quizás como intervención de la cuestión social o una transformación, más que en esta como lógica de reproducción que menciona usted? Ahí hay varios puntos, ¿no? Que yo voy a compartir ahora a partir de tu interesante pregunta. La primera es que yo voy a volver un poco sobre mi idea de la política contenciosa, ¿no? Como un escenario de debate, de discusión, de intercambio, de interacción dinámico entre Estado, sociedad civil y con estos otros actores, pero que también se expresa en la primera parte del nombre, contencioso. Cortemos contencioso y quedemos solamente con contención. La política pública como una política de contención de las desigualdades sociales, de contención de la exclusión social, de contención de la movilidad social, ¿no? Contener, ¿no? Contener, sea nueva política social diferente a vieja política social, la idea siempre es contener, la idea siempre es aliviar, la idea es controlar, control social. Entonces, eso de entrada, eso se llama asistencia. Eso se llama asistencia. La asistencia es dar bienes perecibles y no perecibles, pero también es dar plata, que es la nueva política social. La asistencia es una figura muy conocida en el trabajo social, ¿no? Es parte de nuestra historia. Está desde 1898 cuando surge la primera escuela de trabajo social. Pero bien sabemos, al menos quienes nos formamos a finales del siglo pasado y seguramente ustedes, que la asistencia tiene un límite. La asistencia llega simplemente a resolver la emergencia, a resolver la urgencia o a condicionar pasos todavía mucho más malévolos, que es el clientelismo. Mucha asistencia se hace con fines clientelares, teniendo en cuenta las necesidades materiales y culturales de nuestras poblaciones, teniendo en cuenta además, como ahora, que hay campañas políticas, ¿no? Y que pueden ser, las personas pueden ser fácilmente manipulables con ello. Entonces, por un lado tenemos este replanteamiento asistencialista y potencialmente clientelar. Y del lado del trabajo social, sabemos muy bien de los límites y pensamos siempre en algo más. En el trabajo social estamos pensando en transformación, estamos pensando en cambio. Cuando quienes gobiernan nuestros países desde una lógica liberal entran, están pensando en asistencia, en su mejor capacidad de pensar, están pensando en clientelismo, están pensando en ciudadanías parroquiales, están queriendo generar ciudadanías asistidas. Todo aquello que en el trabajo social discutimos permanentemente que no es el camino, que es lo que no permite, ¿no? La regeneración, el replanteamiento, la redefinición de nuestras condiciones sociales de vida, ¿no? Entonces, en el caso del trabajo social o en una visión mucho más profunda, la idea sería pensar pues, en estas apuestas mucho más transformadoras. Pensar en la política social, por un lado, y ahí creo que puedo ayudar más a
a resolver o a absolver tu comentario, la búsqueda de paradigmas para la política pública en el ámbito de lo social, ¿no? La ausencia de un paradigma no solamente es un paradigma de modelo, ¿no? Carecemos, hay una crisis de paradigmas, decían en la década de los 90, ¿no? Esta crisis de paradigmas arrastra a todos y también se expresa de alguna forma en la ausencia de paradigmas sólidos respecto a la política social. Y por otro lado, en un segundo punto, estaría relacionado con la necesidad de una nueva cimentación de las políticas públicas sociales, una nueva cimentación de la política social, una nueva versión de las políticas sociales, una que responda, por ejemplo, algo que yo siempre menciono: si tienes una política social nueva, enlatada, y que viene desde afuera, desde organismos multilaterales, ¿por qué no volver al viejo trabajo social, a la idea básica de trabajo social? No puedes hacer algo si no conoces la realidad. No puedes plantear una alternativa si no tienes un diagnóstico o si no tienes el conocimiento, ¿no?, de los factores generadores de la marginalización, de la exclusión y de la pobreza, ¿no? Entonces, estamos también, por un lado, pensando en como una posibilidad, esto de una nueva cimentación de lo social, que además ahora se está pensando mucho, se está llevando un poco más a la agenda, ¿no? A partir justamente de la pandemia. La pandemia es una crisis, es una crisis de salubridad, pero es también una crisis global, es una crisis mundial, ha implicado miles de muertes y personas enfermas, ¿no? Entonces, creo que también, tratando de responderte, Nacho, tendría que ver con cómo planteamos esta cuestión de la nueva cimentación social o de las nuevas políticas sociales, ¿no? Muchas gracias. Igual ya, bueno, Andrea nos señalaba que queda poquito tiempo, pero para ir cerrando, quizás sería bueno que nos dijera un poco, igual usted mencionaba el tema de que existía como esta sociedad civil, pero también está como esta sociedad quizás como más de corte, como que tiene como ciertos conflictos de interés económico. ¿Cuál sería el lugar del trabajo social ahí en esta triangulación que hay como de la sociedad civil, como los intereses, también el actuar de la política social? Que igual algo que está súper en discusión y en emergencia. Oh, como te decía, como te andaba anticipando, les andaba anticipando esta idea de dos vías posibles, ¿no? Dos vías posibles en el trabajo social. Yo sé que hay un montón, yo sé que hay un montón de modelos, seguramente revisan eso en metodologías del trabajo social o modelos de intervención del trabajo social, pero yo creo que estos dos pueden integrarse, todos estos modelos pueden sintetizarse en dos grandes entradas: un trabajo social reformista y un trabajo social transformador. O si quieres llamarlo de otra manera, un trabajo social asistencial y un trabajo social que crítico, transformador, ¿no? O sea, hay dos líneas entre una antecedente, ¿no? Un antecedente, que es la del trabajo social funcionalista, asistencialista, ¿no? Que llena un espacio, que cumple un trabajo, que no se compromete más allá de simplemente las atenciones sociales, ¿no? Creo que del lado del trabajo social, la entrada, la visión, la perspectiva es más bien no esta, ¿no? Porque además vivimos en sociedades que no son del bienestar social, vivimos en estados que son del malestar social, donde los estados abandonan a sus poblaciones, ¿no? Y se generan grandes márgenes sociales, como hace un rato mencionaba, ¿no? Sino más bien la perspectiva del trabajo social, la posibilidad de un trabajo social potencial, imbricante, favorecedor, que realmente vaya acorde con su denominación trabajo, que sea un trabajo social transformador, ¿no? Un trabajo social transformador. Para llegar al trabajo social transformador, pues hay algunas condiciones. No solamente es decir, ya tengo mi camiseta de crítico y ya lo soy, ¿no? O mi poncho, ¿no? Artesanal, ¿no? Sino, nada, o sea, tiene que ver con algunas condiciones mínimas. Una primera es ser críticos sin ser criticones, ¿no? Una profesión crítica sin ser criticones, es decir, que tenga esos cuatro elementos fundamentales de lo que podríamos llamar un pensamiento crítico, que es en sí mismo el pensamiento crítico, el pensamiento fundamentado, el pensamiento abierto y
las relaciones dialógicas con el sector popular, con la población, porque no solamente nosotros somos los grandes eruditos que nos formamos y que desde ahí analizamos y le decimos a la gente qué es lo que tiene que hacer. La gente nos enseña un montón a nosotros, ¿no? Un poquito retomando estas posturas freirianas, ¿no? De que todos enseñamos y todos aprendemos, de que estos procesos son integrales, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ver con esta perspectiva de realmente desarrollar un pensamiento crítico en trabajo social que, bueno, también tiene pues seguramente algunas limitaciones, ¿no? En los procesos de formación universitaria, no todas las universidades tienen impuesta una lógica de libre pensamiento, ¿no? Sino también algunas son negocios educativos. Yo no sé cómo andan en sus países, pero en Perú hay universidades que son universidades para ganar plata nada más los dueños, inclusive los dueños quieren ser candidatos a la presidencia del Perú. Ahorita tenemos un candidato a la presidencia que es dueño de una universidad y dos que tienen partidos políticos muy fuertes, pero que también su negocio, su chanchito, son de donde donde ahorran el dinero, son universidades, ¿no? Esto también va de la mano con una lectura profunda del rol del Estado, ¿no? Alejarnos lo más posible en el trabajo social del riesgo que mencionaba Mehed Hamzawi, ¿no? La idea de que el trabajo social lo hiperterritorialicemos, lo focalicemos, que terminemos metidos en esta semántica del modelo que nos lleva a la hiperfocalización y no nos permite, que nos permite leer solamente mi población, la gente, la institución en la que estoy, pero que no te permite leer que la condición y problemática social de vida, este sujeto, tiene que leerse en un tiempo individual, en un tiempo familiar y en un tiempo histórico. ¿Qué quiero decir? Que la condición problemática de una persona está entrañada a la condición problemática de su familia, a la condición problemática de su comunidad y finalmente a un estado problemático. Porque cuando el Estado, los estados, no cumplen su responsabilidad de bienestar social, entonces tiene problemas, está fallando, es problemático. De repente los primeros multiproblemáticas no son las familias, ¿no? Sino los estados con los cuales estamos trabajando, ¿no? O dentro de los cuales nos enmarcamos dentro de nuestro rol, ¿no? Sí, Y bueno, mm, sí. sí, muchas Muy gracias. interesante. Sí. Muchas De hecho, gracias, Jorge. sí. Sí, en esa línea, de hecho, ya María Montenegro en el chat nos comentaba que el modelo económico, específicamente el capitalismo, sobre todo como en estos países quizás como más de corte latinoamericano, representa el mayor quizás desafío, la mayor barrera para el quehacer del trabajo social. Porque tal y como dice, y que yo encuentro una idea como fundamentalmente crítica y quizás atingente a nuestra realidad latinoamericana, y es que a la institucionalización le importan más los indicadores que el bienestar y la atención adecuada a las mismas familias o a otro tipo como de grupos y a las personas en sí mismas en su calidad de sujetos de derecho. Ujú. Lucía Martinelli lo expresa muy bien cuando habla de una identidad del trabajo social que es atribuida, ¿no? El modelo nos atribuye una identidad, nos chanta una identidad, decimos en Perú, nos chanta una identidad, ¿no? Y esa identidad se expresa además en la representación social de la gente. En nuestros países muchas veces al trabajador social lo miden en función a la asistencia, a cuántas cosas ha regalado, ¿no? A qué tan buena gente es, qué tan cariñosa es, qué tan asistencialista es, ¿no? Esa es la identidad atribuida. El modelo nos atribuye esa identidad y las representaciones colectivas también lo representan. Pero por otro lado, nosotros estamos tratando de pensar en un trabajo social desde adentro con toda su potencialidad, otra identidad, ¿no? Que tiene que ser en definitiva una identidad transformadora. Creo que hacia ahí va el camino de cara a este contexto tan complicado, ¿no? Tan difícil. Me parecía súper interesante la analogía que hacía Jorge al inicio, porque verdaderamente nuestra intervención es en un contexto tan complejo que debemos comprender diferentes elementos. Por ejemplo, acá en Guatemala también pues evidenciamos la inequitativa distribución de la riqueza. Aquí el 2% de la población tiene el 99 o 98% del territorio. Y pues los demás, el otro 2% nos lo dividimos la mayoría de la población. Estamos hablando también de que tenemos más de la mitad de la población en situación de pobreza y aumentamos de un 17% a más de 20% de población en situación de extrema pobreza, es decir, que viven con menos de $1 al día. Entonces sí vemos que todo esto es parte de un sistema.
no es necesariamente ciertos contextos, y me encantó porque precisamente el día de ayer hablábamos de la población vulnerada o vulnerabilizada, porque incluso en este modelo nos hacen creer que es población vulnerable, es decir, nos hacen creer la idea que en realidad son ellos y ellas quienes se colocaron en esa situación, que son personas a veces que en Guatemala se escucha mucho bueno, son pobres porque ellos quieren ser pobres, o se es pobre porque se quiere. Lamentablemente tenemos que ir rompiendo pues todos esos estereotipos, paradigmas también, para pasar esa barrera del asistencialismo que evidenciamos aún hoy en día, y definitivamente establece, al menos en Guatemala hablamos no solo de un modelo capitalista, sino con resabios feudalistas. Entonces, sí es muy interesante lo que nos estaba compartiendo Jorge, y también tener la claridad de cuál es el rol que está cumpliendo el Estado. ¿Verdaderamente está garantizando el bienestar social, el bienestar colectivo, o será un ente de dominación de una clase sobre otra? Entonces yo quiero agradecer el espacio tan extraordinario de Magíster Jorge. Quisiera yo dar espacio también a cada uno de ustedes que estaban compartiendo algunos comentarios por el chat, por si desean abrir micrófono y presentar acá algunas dudas, comentarios de este tema tan interesante. No sé, Nacho, si tú me podrías hacer favor de leer el otro comentario que escribió Víctor, si no estoy mal, no me parece acá. Sí, Víctor comenta y era muy en relación también a esta definición identitaria, que es más que nada en torno a la participación dentro de la política social. Él plantea que el problema en relación a esta no está relacionado con la definición en sí misma, sino como la definición profesional que hay en la identidad del trabajo social. Y en ese sentido, como que la pregunta es como hacia cómo esta configuración identitaria de cómo transformar quizás como críticamente. Quizás ahí, Víctor, si quiere puede como abrir el micrófono y explicar como mejor su pregunta, si gusta. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucha bien. Sí, te Eso. escuchamos. Hola. Ya, no, pasa que siempre cuando se habla del trabajo social en diferentes aspectos, hay que ir a la definición de la identidad, y mucho pasa que los profesionales a veces nos ubicamos en ciertos aspectos, pero hacemos diferentes cosas. No estamos como en una misma línea, entonces se hace más difícil crear una identidad desde la gente hacia nosotros. O sea, el trabajador social o la trabajadora social de tal centro trabaja de tal manera y hace tales cosas. Y en otro lugar no hace lo mismo, hace diferentes cosas. Entonces se va trastocando la identidad. No se sabe muy bien qué hacemos. Entonces eso limita la participación también de nosotros los profesionales. Obviamente también hay una ubicación del sistema hacia nosotros, pero también hay una identidad propia, ¿no? Que construimos desde nosotros para nosotros, que también está fallando. Entonces, muchas veces también en torno a la política social, ahí está también el error, no poder definir como colectivo nuestra identidad. ¿Va por ahí? Gracias, Víctor. Gracias. Yo creo que tienes mucha razón, sobre todo en el imaginario quizás que se crea de la profesión. O sea, al menos acá en Chile pasa mucho que se construye, por ejemplo, un ideario de el trabajador social o la trabajadora social que está solamente haciendo papeleo, y que como que si necesitas algo, como que te va a mirar mal y no va a cumplir con su función, porque al fin y al cabo solamente debe cumplir con la gestión. Como que hay una tecnocratización de la labor, y en ese sentido siento que reduce aún mucho más las posibilidades que hay como en el quehacer profesional. Entonces yo creo que claramente esos desafíos es como algo fuerte, y que también nos interpela mucho como a crear quizás mayor conciencia sobre cómo lo que estamos realizando, ya sea en nuestros distintos como, no sé, dimensiones del quehacer disciplinar, o en sí mismo del cómo nos comunicamos en el quehacer disciplinar con las personas con las que estamos trabajando. Pues. Yo creo que ahí también es como una cuestión como a cuestionar y a discutir, pues, como qué trabajo social estamos creando. Bueno, ahí yo creo que es muy interesante la reflexión de Diego, ¿no? Diego Malpartida, la idea esta de
la identidad, ¿quién la hace? ¿La hacemos nosotros o las hace otros, ¿no? Creo que siempre se presenta en el caso de quienes estudian trabajo social, ¿no? Todo el mundo quiere decirte qué cosa es lo que eres, ¿no? Y todos interpretan y todos opinan. Algunos con opinión autorizada y otros con una opinión, pues, una doxa totalmente carente de conocimiento y de experiencia. Yo inclusive lo he visto a nivel de otras profesiones cuando opinan del trabajo social, ¿no? Ahí tiene que ver mucho los elementos basales de lo que somos los trabajadores sociales, ¿no? Y hay elementos basales que sí son, podríamos llamar como máximas del trabajo social, bueno, fundamentales, ¿no? Como por ejemplo esta de la naturaleza teórica y práctica. Somos una carrera de naturaleza teórica y práctica. Somos una carrera de naturaleza teórica y práctica que no mantiene las cosas intocables, sino que busca siempre buscar cambios, redefiniciones, ¿no? La praxis tiene esa lógica, ¿no? Y el conocimiento y la ciencia sirven en la medida que puede contribuir a la transformación de las realidades. Y por otro lado, hay algo que mencionaba Francisco Bermejo hace ya un tiempo respecto al objeto aproximativo del trabajo social, ¿no? Para algunos de nosotros es el desarrollo social, para otros es el posdesarrollo, para otros es el bienestar social, para otros es el despliegue de potencialidades y capacidades humanas, ¿no? Cosas diferentes, pero cosas parecidas, muy cercanas al mismo tiempo. O sea, la idea de no mantener las condiciones de status quo y de vulneración de derechos y de reproducción y transferencia intergeneracional de la pobreza en la gente, sino más bien buscar impulsar procesos, construir procesos con ellos, ser facilitadores, mediadores, ¿no? Con las personas, acompañantes en sus procesos de definición de condiciones individuales, familiares y colectivas, ¿no? Yo creo que hay puntos, si bien es cierto, los trabajadores, es una carrera, el trabajo es una carrera que se mueve en relación a los contextos en los cuales se desarrolla, eso es muy importante, y al ser una carrera social, lo social es cambiante, lo social es dinámico, lo social es permanentemente en proceso de ebullición. Entonces el trabajo social, siendo una carrera con polo a tierra tan fuerte, también está expuesto a a las redefiniciones, a los cambios, ¿no? Un caso bonito que quizás les comparto a manera de anécdota es que cuando yo estudié la carrera en el siglo pasado, las funciones de trabajo ya nos las enseñaban prácticamente como recetario, ¿no? Nos decían, la función del trabajo social es esta y esta. O sea, se pensaba en funciones cerradas, muy compartimentalizadas. El trabajo social tenía que poner una muralla, ¿no? Alrededor para que las otras carreras no se metan y no les quiten. Hoy, por ejemplo, todas esas visiones son arcaicas, pues. Pensar que el trabajo social es una carrera que tiene unas funciones de inicio y hasta el final y no entender las redefiniciones sociales, de la cuestión social, de la política pública y por ende también del trabajo social no es correcto. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que ahora hacen los trabajadores sociales en mi generación las planteábamos y la profesora nos decían, un ratito, eso no lo hace el trabajo social, ¿eh? No te pases, estás haciendo cosas de psicología o de filosofía. Pues es el pensamiento antiguo, totalmente compartimentalizado, de hiperespecialización, que hoy pues no hay que pensar, ¿no? Sino más bien pensar o tomar en cuenta que somos parte de la ciencia social, que somos parte de las ciencias humanas, ¿no? Y tenemos que pensar más bien en prácticas transdisciplinarias, complejas, innovadoras, abriendo brecha, ¿no? Con funciones que no son estáticas, sino que son dinámicas, como dice Rodolfo Núñez, el profesor de la Universidad de Lanús, un amigo muy querido. Entonces, eso. Precisamente estaba comentando algo similar a nuestra compañera Natalia. Hablaba que también tenemos que comprender los diferentes contextos para llevar a cabo nuestra intervención. Y Romina, si no estoy mal, de Argentina, hablaba de una visión transformadora. Acá tenemos una pregunta, es un comentario, una pregunta de María Montenegro. A quienes somos funcionarios públicos en Colombia, en instituciones donde la misión y visión son ideales, al igual que en la teoría de sus programas y modalidades, más sin embargo, en la ejecución de los mismos se evidencia la corrupción en la administración de los recursos e igualmente la tramitología, el exceso de diligenciamiento de formatos no permite adelantar procesos con las familias y la comunidad. ¿Qué hacer ante estas realidades?
Bueno, siempre cuando a mí me han planteado la pregunta de un trabajo social encorsetado, de un trabajador social que está en una jaula una jaula, ¿no? Un trabajador social que está en la institución, está como que parametrado, que no se puede mover, que lo tienen paralizado, que lo tienen con esposas, ¿no? Tiene que hacer lo que la institución le manda hacer. Yo siempre he tenido dudas en torno a eso, ¿no? O sea, yo no sé en qué medida es que solamente el trabajador social puede estar así como que bajo presión, haciendo un rol funcionalista que le demanda la institución y qué tanto tiene que ver también la propia preparación del trabajador social, ¿no? La capacidad, como decía, de despliegue teórico y metodológico, la visión de desarrollo o de posdesarrollo que pueda tener, la perspectiva. Eh, de despliegue científico que pueda tener el trabajador social para poder mover, de alguna manera, moverse dentro de esos corsets. O sea, las instituciones funcionan bajo una lógica, la mayoría de veces, si estás en el estado burocrática, ¿no? Dentro de un establishment, buscando la reproducción de ello. Y entonces, yo creo que tiene mucho que ver también las capacidades de los profesionales, ¿no? Si, no solamente es el entorno exógeno que nos condiciona, sino también nuestras propias sendas de desarrollo endógeno, o sea, cómo hemos estado desplegando un trabajo social. Es algo que, por ejemplo, yo a veces encuentro en mis colegas en mi país, ¿no? Que me dicen, todos son los malos y nosotros somos los buenos. Y digo, ¿que estás segura que nosotros somos víctimas del sistema solamente o nosotros también de alguna manera jugamos un rol y favorecemos situaciones de complejidad, ¿no? Yo creo que la única manera de romper estas situaciones tiene que ver con, como les decía, con un trabajo social realmente de formación crítica, con base científica, conocimiento fundamentado, profundización de investigación, o sea, toda esta base científica que nos permite luego sustentar, que nos permite luego justificar, que nos posibilita luego poder explicarle, ¿no? Tratar de comerle el coco a quienes piensan simplemente en una perspectiva funcionalista, instrumental, explotativa. Creo que tiene que ver mucho con él. Es un tema de racionalidad, es como también nosotros nos planteamos ante las racionalidades, ¿no? O sea, si hablamos de la corrupción, como dice la pregunta y la experiencia de nuestra colega, pues ello tiene que ver con... la corrupción tiene que ver con una racionalidad, ¿no? De interés desbocada, ¿no? De interés no solamente dentro del plano de lo legal, sino de lo ilegal, que está afectando nuestros funcionamientos sociales, ¿no? La idea, a mí siempre me gusta cuando hablamos de racionalidad, es remitirme a Goulet, que hablaba de poner siempre en equilibrio las tres racionalidades, ¿no? La racionalidad política, la racionalidad técnica y la racionalidad ética tienen que ir siempre en una misma consonante. Ninguna tiene que ir encima de la otra. También cuando hablaban el trabajador social hace papeleos, papelucheo y todo eso, es el reinado de la racionalidad técnica. Llena todos los papeles, llena todos los oficios, hazte tus expedientes, guárdate tus files, papelito manda, ¿no? Todo eso es la racionalidad técnica, pero la racionalidad técnica puede caer en tecnicismo y puede ser antiética. O sea, yo creo que ahí vale mucho la pena discutir, ¿no? Sobre racionalidades, qué es lo que proponemos nosotros como alternativo, pero eso tiene que ir de la base de una fuerte formación científica. Si no, el trabajo social pues va a seguir siendo como un pajarito enjaulado, ¿no? Quiere hacer tanto, pero al mismo tiempo no le deja. Exacto. Jorge, yo creo que hoy nos deja con una tremenda reflexión y es, ¿somos únicamente víctimas de este sistema o estamos cumpliendo un rol para reproducir el sistema? Y creo que si verdaderamente queremos llevar a cabo un trabajo social transformador, un trabajo social que rompa la barrera del asistencialismo, del paternalismo, tenemos que cuestionar nuestro actuar, tenemos que ser críticos con nuestras acciones, con el sistema, con el contexto en el cual vamos a intervenir. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, Jorge. De verdad fue una ponencia que nos deja muchos elementos enriquecedores para nuestra práctica, ya sea la estemos llevando a cabo hoy en día o para nuestra futura práctica. Gracias a cada uno de ustedes por estar también compartiendo sus dudas, sus comentarios. Lamentablemente el tiempo a veces se hace muy corto y nos hubiese gustado tener muchísimo más tiempo para compartir, pero no sé, Nacho, si tú deseas tener también ahí unas palabras de agradecimiento antes de despedirnos completamente de este espacio.
Sí, yo en verdad totalmente de acuerdo con Andrea. Creo que la ponencia fue un insumo bastante enriquecedor y que también nos ha interpelado a repensar ciertas lógicas y a poner sobre la mesa también nuestra propia formación, como el trabajo social que queremos hacer y las bases teórico-metodológicas que vamos como a implementar luego cuando ejerzamos en el caso de quienes estamos en formación y las que están ejerciendo en el caso de quienes ya están ejerciendo la disciplina. Ya, yo creo que en verdad darle las gracias por eso y también por la disposición a contestar nuestras preguntas y por estar siempre reflexionando. Así que eso, no sé si quiere dar algunas palabras para despedirse, Magíster Jorge. Oh, muchas gracias a ustedes más bien por el espacio. Me he sentido muy cómodo, con bastante confianza. Se siente la buena onda de construir. Mil disculpas si me he pasado con el tiempo, es una de mis grandes preocupaciones y por favor que esto no sea flor de un día, ¿no? Que sigan haciendo eventos, que sigan articulando al estudiantado latinoamericano de trabajo social, que sigan poniendo al límite la carrera, estirar a lo máximo la carrera para ver hasta dónde llega y cómo la podemos pensar realmente en una perspectiva que realmente coadyuve al desarrollo de nuestra región latinoamericana, ¿no? De nuestra Unión Latinoamericana, que es la que deberíamos pensar siempre como alternativa frente a el neoliberalismo, la globalización cultural, económica, política y los imperialismos que por ahí siempre están flotando, cual gallinazos decimos acá, ¿no? Cual rapiña permanentemente. Un abrazo a todos y a todas y a seguir reflexionando el trabajo social. Ya. Muchísimas Muchas gracias. gracias, un abrazo también. Se suman a los agradecimientos compañeras Susana y Eunice. Les queríamos solicitar si podían encender un ratito las cámaras para que podamos tomar allí una fotografía de recuerdo o un screen, si podría. Gracias Romina, a ti también por participar. Muchas gracias a Víctor por su comentario allí. Magíster Jorge ya los está conociendo. Ya ve que sí hay personas detrás de la cámara. Mira qué alegre. Sí. Qué lindo, Por de ahí verdad. está María José, creo que ella la había visto el día de ayer. Qué alegre verte nuevamente, María José. Ya, Ya yo está creo que linda. a la cuenta Nos de di- 3 ok. tomamos la foto, así que sonrían, pongan su mejor pose, ¿ya? Ya, 1, 2 y 3. Muchas gracias a quienes prendieron su cámara y a quienes estuvieron constantemente colaborando en esta discusión, en esta apuesta por reflexionar en torno como a la cuestión social. Y aprovechamos de invitarles a quienes están aquí presentes a quizás quedarse en este espacio porque a continuación tenemos planeado una actividad como para reflexionar como estudiantes y como trabajadores sociales en formación y construir también un poco de conocimiento colaborativo y en conjunto. Así que les invitamos a que se queden y si gustan mantener encendidas sus cámaras, mucho mejor también para que podamos vernos y crear también un espacio quizás más humano, más cercano y que rompa un poco con la lógica de los cuadritos oscuros. Igual entendemos también que quizás quienes tengan sus cámaras apagadas son por ciertos contextos, así que tampoco juzgamos ni criticamos esa acción, ¿ya? Les agradecemos y les damos también la bienvenida ya a este nuevo espacio. Vamos a esperar un momentito para iniciar la mesa técnica y creo yo que tenemos que quedarnos también con algo importante que mencionó Magíster Jorge, y es que no sea solo un momento de emoción. Aquí en Guatemala decimos una llamarada de tusa, es decir, que solo en el momentito estamos como ilusionados, emocionados por llevar a cabo algo y de pronto pues pasa el tiempo y ya no continuamos. No, entonces yo creo que este es el momento que después de escuchar esa ponencia tan gratificante y enriquecedora, también nosotros conversemos como estudiantado en torno a esta temática, articulemos también algunas ideas, planteemos también nuestro posicionamiento. Entonces acá será un espacio de confianza, siéntanse cómodos y cómodas de activar la cámara, de activar el audio, de escribir en el chat. Aquí este espacio no es de Nacho y mío, sino es cada uno de ustedes. Así es. Sí. De hecho, ahora, en función del objetivo que teníamos de construir
conocimiento en conjunto y también de conocer un poco sobre los posicionamientos, quizás también incluso éticos y políticos que tenemos como, insisto, trabajadores sociales e incluso trabajadores sociales en formación. Queríamos invitarles a participar de la siguiente actividad, que en realidad es como una actividad ya más participativa, por lo que creamos y instamos como a que participen de una plataforma virtual que se llama Menti, que es de interacción virtual. Ya en esta plataforma la idea sería que ingresen al siguiente link que lo voy a mandar por el chat y que vayamos respondiendo algunas preguntitas y vayamos como discutiendo a medida de que veamos la respuesta. ¿Ya? Así que me dan un segundito porque estamos teniendo como algunas dificultades técnicas. Así que voy a mandarles ahora el link para que vayan iniciando. Pueden iniciar en este link desde el computador, también desde el teléfono, y respondiendo a la pregunta de Eunice, en torno a la ponencia de Carlos Montaño. La ponencia de Carlos Montaño, si no me equivoco, es más tarde, es aproximadamente en 2 horas más o 1 hora más, y será en otro espacio. Ya ahí se les va a informar sobre el link y el tema. Si no me equivoco, es a la verdad, la hora, la tengo en el formato Chile, así que estoy como buscando la hora oficial en Guatemala, pero si no me equivoco, es luego de la siguiente sesión. ¿Ya?